¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde Nodal participamos del Congreso Mundial contra el Fascismo aquí en Caracas. Recorriendo, por supuesto, las conferencias, los distintos paneles, nos encontramos con Luis Fernando Pintado, un amigo de Nodal, ¿sí? Un analista político internacional de Ecuador, con el cual, bueno, en el intercambio nos dimos cuenta de la importancia que en este contexto de discusión, de reflexión, de diagnóstico sobre el fascismo, hablar sobre Ecuador y sobre el proceso que está viviendo el país desde un poquito antes, pero particularmente desde la asunción presidencial de Noboa, de Daniel Noboa, el presidente que ha militarizado el país. Luis Fernando, ¿cómo está hoy Ecuador? ¿Cuál es el escenario político que vive el hermano país? Gracias, Katsi, gracias a la audiencia. Mira, hay que poner en contexto de en qué momento llega Noboa al poder. Y Noboa llega tras una restauración conservadora de ultraderecha, proimperialista, fascista, que se recompone a raíz de la salida de Rafael Correa de la presidencia de la República y la traición de Moreno. La victoria de Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales de 2021 mostraron la reconfiguración de un poder fáctico, mediático, financiero, que controlaba tanto las cadenas de medios de comunicación como los poderes financieros del país. Eso representó Lasso en el gobierno. El pueblo organizado, frente a las políticas neoliberales, planteó su salida, y es en ese contexto en el que llega Noboa, curiosamente con un discurso progresista, con un discurso de centroizquierda, que en el debate presidencial, en las distintas entrevistas, se presentaba como un actor político progresista, de izquierda. Y apenas llega al poder, pues traiciona absolutamente todo su discurso político de campaña y empieza a radicalizar las políticas neoliberales, no solamente del sector financiero, ni de los grupos fácticos, sino que se alinea y entrega totalmente el gobierno a la conducción del Departamento de Estado de Estados Unidos. Quien gobierna el Ecuador en este momento son los recaderos de la Embajada Americana en Ecuador. Ese es el contexto en el cual gobierna Noboa. Y militariza el país como una estrategia de campaña. Si tú ves los datos, no ha disminuido en absolutamente nada la delincuencia, el narcotráfico. Es más, estamos interceptando mucho más droga, pero no hay un solo empresario, no hay un solo narcotraficante preso. Claro. Mientras tanto nos siguen matando en las calles, y curiosamente muchos de los asesinatos son a líderes sociales. Claro. Líderes sociales que protestan frente a la minería, de la cual su tía es socia fundamental de las grandes empresas mineras que están entregando contratos de 10.000, 13.000 millones de dólares a mineras canadienses y estadounidenses que tienen un paquete accionario en la familia Noboa. Claro. En este contexto está gobernando Noboa. Mientras tanto nos siguen matando en la calle. O sea que el régimen político podría ser un complejo donde el presidente participa de la desposesión general de las riquezas de Ecuador, mientras que el narcotráfico es una dinámica de ocupación del territorio en una conjunción realmente fascista muy problemática. Pero mira, ahí te voy a dar un elemento adicional. Toda la incautación en Europa de cocaína que se intercepta proveniente de Ecuador es en cajas de banano. ¿Quién es el principal empresario bananero del Ecuador? En la misma familia del Familia presidente. Noboa. Claro. Y hasta ahora no hay un solo empresario capturado. Y ante esto, ¿cuál es la respuesta? Claro. Y ante esto, ¿cuál es la respuesta más del movimiento progresista, de las organizaciones populares? ¿Qué ha pasado de todas esas grandes protestas que nosotros hemos visto antes y después de la pandemia, que incluso significaron que Guillermo Lasso como presidente realmente no pudiera terminar el mandato, hasta tensionados con actores del sistema institucional, del propio centro político, incluso de la centro derecha política del Ecuador? ¿Cuál es ese escenario de salida que está planteando la heterogénea y por supuesto contradictoria por las tensiones internas que tiene la oposición en Ecuador? Mira, hay un gran paso que se ha hecho histórico, entendiendo el momento histórico y oportuno de construir la unidad, tanto del sector de los partidos políticos como de los sectores de movimientos y organizaciones sociales. Me parece que hemos avanzado en una comprensión de ese momento histórico en el que vivimos, que sin la unidad no podemos lograr recuperar el país.
hace cerca de 2 meses se empezaron unas mesas de diálogo, todos los sectores de izquierda, de centro, izquierda, progresistas, tanto partidos políticos como movimientos sociales, más de 200 organizaciones y 5 partidos sentados en la misma mesa. Me parece que fue un diálogo bastante productivo, se construyó en conjunto un plan de gobierno del progresismo, de la izquierda, firmaron todos los partidos ese plan de gobierno, un pacto de no agresión. Sin embargo, no pudo llegar a concretarse en una candidatura única. Lamentablemente, desde mi punto de vista, esto ya es un análisis más personal. Me parece que el Ecuador aún no ha sufrido lo suficiente como para lograr que los políticos, los líderes de los partidos se despojen de los intereses o de los egos personales para lograr ceder ciertos intereses electorales y poder construir una candidatura de unidad que permita la victoria. No se logró. Sin embargo, lo que hay que resaltar es que hay un logro histórico de sentar, tras 16 años de ruptura entre estos partidos y movimientos sociales de izquierda, construir ya un plan de gobierno en unidad. Me parece que es un avance histórico, que en el caso de una segunda vuelta va a haber una oportunidad, una esperanza de construir sí una candidatura alrededor de Luisa González, quien es ahora quien lidera las encuestas desde los partidos, desde las tendencias de izquierda, es la que mayor porcentaje electoral mantiene en el momento. Posiblemente una segunda vuelta sea entre Daniel Noboa y Luisa González, y esperamos que este acuerdo histórico que se dio en las mesas de negociación se mantengan en el escenario de esta segunda vuelta y puedan todas las fuerzas progresistas plegar a la candidatura de Luisa González de la Revolución Ciudadana para poder ejecutar este plan de gobierno discutido y aprobado entre todas las organizaciones y movimientos sociales y partidos políticos, implementarlo como ya un gobierno de coalición. Ecuador, a pesar de esa militarización ciudadana, a pesar del problema del narcotráfico, tiene esa esperanza unitaria como un esfuerzo, ¿no?, de construcción y de reconstrucción democrática, no solo para Ecuador, sino para América Latina toda. Te agradezco, Luis Fernando, por esta actualización. Te vamos a estar entrevistando seguramente en breve en Nodal. Las elecciones son ya en pocos meses, en febrero del año que viene, para un mandato ya largo, ya no es un mandato transitorio como el que hoy está teniendo Daniel Noboa, y esperamos que todo este esfuerzo que se ha hecho por la unidad prospere, ¿no?, y florezca en un escenario de un gobierno que respete la democracia, los derechos humanos, ¿no?, y por supuesto en una agenda progresista de gobierno. Muchísimas gracias.